Bienvenidos a La mente y sus cicatrices. Soy Pablo de Lorenzo, psicólogo experto en trauma y acoso. Esta semana ha tenido lugar el día 10 de septiembre, que ha sido miércoles, que es el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, el cual se le ha prestado un poquito de atención. Y este episodio va también íntimamente relacionado con el suicidio, esta vez de la mano de la psiquiatra Arantxa Duque. Nos va a hablar de lo que es la autopsia psicológica, una metodología que pretende salvar vidas e intenta detectar aquellos síntomas silenciosos que no se dicen a través de un análisis concienzudo de lo que llevó a la muerte de la persona, de su entorno, de su situación vital, e incluso de las cosas más nimias aparentemente, pues han sido pasadas por alto y que pueden ayudar a salvar vidas más adelante. Me ha impactado la entrevista, sinceramente, porque no me esperaba algo tan interesante y tan complejo. Quiero antes realizar un par de citas célebres sobre el suicidio, que creo que son muy interesantes. La primera de ellas es de Albert Camus, de El mito de Sísifo, y dice lo siguiente: no hay más que un problema filosófico verdaderamente serio, el suicidio. Juzgar si la vida vale o no la pena de ser vivido es responder a la cuestión fundamental de la filosofía. No deja de ser un tema interesante, la verdad. La siguiente cita va a ser de Edwin Schneidman y dice exactamente: el suicidio puede ser un intento de detener un dolor psicológico insoportable, que él llama child cage. No es el deseo de no vivir en absoluto, sino de no seguir viviendo así, bajo ese dolor que la persona siente como interminable. Esta frase podemos entender que lo que se busca es un alivio del dolor y un plan interno de seguridad. Luego, de la parte de Thomas Joyner, la teoría interpersonal, habla de que el riesgo se dispara cuando convergen dos experiencias: sentir que uno es una carga y sentirse desconectado de los demás. Es importantísimo recuperar pertenencia y utilidad personal. Por lo tanto, recuperar pertenencia y sentirse útil, es un antídoto clínico y comunitario. Dicho estas palabras, vamos directamente con la entrevista con Arantxa Duque y en comentarios nos decís si os ha gustado. Ya estamos otra vez con nuestra querida psiquiatra Arantxa Duque. ¿Qué tal, Arantxa? ¿Cómo estás? Hola, buenos días, Pablo. Bien. Bueno, vamos a hablar hoy de cosas muy interesantes, pero antes de ello, recuerda un poco a nuestros oyentes quién eres. ¿Quién es Arantxa Duque? Bueno, pues Arantxa Duque, para quien no me haya escuchado antes, pues es una psiquiatra en Ávila que le encanta su profesión y le encantan todos estos temas y que está siempre dispuesta a colaborar con vosotros. Pues sí, la verdad es que es una maravilla poder contar contigo. La verdad, ¿qué Bien. es la autopsia psicológica? Cuéntanos un poco. ¿De dónde viene el concepto? ¿Qué es lo que se hace? ¿En qué consiste? Ujú. Sí, pues a ver, para entender qué es la autopsia psicológica, primero tenemos que saber qué es la autopsia, ¿no? O sea, qué es una autopsia. Y a mí hay una frase que me gusta mucho, está situada en el Anfiteatro Anatómico de Padua, donde se hacen allí las autopsias, una de las universidades más antiguas del mundo. Y esta frase del latín dice: Hic locus est ubi mors gaudet succurrere vitae. Y quiere decir: este es el lugar donde la muerte se complace en ayudar a la vida o en servir a los vivos. Entonces, partiendo de esta premisa, hablar de la autopsia es hablar de estar al servicio de los vivos. En este caso, la autopsia psicológica, que se va a centrar sobre todo en la muerte por suicidio, pues va a estar al servicio de la ciencia, de los sobrevivientes y de los supervivientes. Más técnicamente, pues sería una herramienta de investigación forense que, mediante un procedimiento post-mortem, es decir, después de la muerte, pero retrospectivo, cogiendo información de antes de esa muerte, va a recopilar distintos datos personales del fallecido para llegar a una reconstrucción del panorama que tenía social, psicológico, biológico y vital. ¿Y cuál es la finalidad de toda esta recopilación y análisis de datos?
pues sobre todo esclarecer las circunstancias que rodean a ese fallecimiento y clarificar sobre todo aspectos relativos a la intención que tenía y la motivación que le llevó a esa conducta suicida, sobre todo. Muy, muy interesante. Joder, es como hacer una especie de reconstrucción vital, ¿no? De la narrativa o de las Ujú. motivaciones. Mucha gente ha oído hablar de suicidio, pero ¿cómo definirías conducta suicida? Que no es solo el suicidio, me imagino, en sí, sino muchas más Ujú. cosas. Efectivamente, el suicidio al final es el punto final, ¿no? Pero hay muchísimo antes de llegar al suicidio, que es donde es interesante y donde es muy importante intervenir. Entonces, la conducta suicida, hay distintas aproximaciones o modelos. Hay unos modelos clásicos que los conocemos en la profesión todos y los oyentes también seguro que han escuchado hablar de ellos. Hay un modelo más psiquiátrico que es el básico, el que dice pues, que la conducta suicida está derivada de un trastorno mental, de una enfermedad mental, pero no explica realmente la conducta suicida en sí, explica la ideación autolítica, si hay una enfermedad mental es más probable que haya un pensamiento suicida, pero no nos llega a explicar por qué se llega a esa conducta suicida. Tenemos también un modelo sociológico en el que se está haciendo ahora mucho énfasis, ¿no? La estructura social, lo que tiene que ver la sociedad y el ambiente. Tenemos el modelo intrapsíquico de Freud, que también lo conocemos. Tenemos el modelo de Beck, que también se conoce dentro de del mundo de la psicología, ¿no? Que él hablaba de esa visión negativa que tenemos del yo, del mundo y del futuro, y que hay más prevalencia, más vulnerabilidad a llegar a una conducta suicida. Y tenemos otro modelo que ya se acerca al actual, que es el de diátesis-estrés, que este mezcla lo que es la vulnerabilidad o predisposición de algunas personas con el estar pasando por una situación de estrés ambiental, ¿no? Con el contexto. Pero los modelos modernos, que son los que se están empezando a tener más en cuenta ahora para determinar quién está más en riesgo, son el de la vulnerabilidad dinámica, que es un modelo basado en que hay un sistema de creencias suicidas. Tú que trabajas mucho con el trauma y con el acoso, con los sistemas de creencias de cada persona, sabes lo importantísimo que es y lo que condicionan la vida de cada persona. La vida, los pensamientos, las conductas, todo. Entonces, hay un sistema de creencias suicidas que tienen unas personas sí y otras personas no. Entonces, este es un factor de riesgo y este es un factor de riesgo predecible. Si nosotros llegamos a clasificar o a identificar estas personas con estas creencias suicidas, les podemos ayudar a hacer una resignificación cognitiva y a que esta conducta suicida, que al final es voluntaria, derive de una reflexión y no de una emoción ni de un pensamiento involuntarios. Entonces, por ahí podríamos ayudar muchísimo. Y luego está la teoría interpersonal del suicidio, que también da datos muy importantes, como que en la conducta suicida lo que más está influyendo es la intención y el deseo que tiene la persona. Para llegar a esa intención y ese deseo, la persona tiene que sentirse muy mal, tiene que tener un sentimiento de pertenencia muy frustrado, ¿no? Como no encajo, no conecto, no tengo raíces emocionales, no solo no sumo, sino que además resto. Y luego la capacidad suicida. La capacidad suicida es muy importante también porque nos va a determinar también qué personas tienen más riesgo y entre ellas tenemos a gente que tiene más capacidad, más potencialidad para suicidarse. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, tienen menos miedo de la muerte. ¿Y por qué? Pues porque han vivido la muerte de cerca, porque han pasado por una enfermedad grave, porque ya han empezado a autolesionarse y entonces de ahí ya van increciendo, porque tienen una historia de trauma, porque tienen unos rasgos de personalidad X. Y bueno, y estas personas, ¿qué es lo que pasa? Que pasan por crisis suicidas. Y en la crisis suicida lo que se da y lo que se está estudiando es que hay una constricción cognitiva que solo dura 2 minutos, pero en esos 2 minutos, si tú tienes la intención, tienes el deseo y tienes la capacidad suicida, hay un porcentaje elevadísimo de que te suicides, porque entras como en una misión en túnel, dejas de ver todos esos factores que tienes delante, pues al final te Es suicidas. como un periodo ventana en el que existe la posibilidad real de que se haga ese hecho, ¿no? Efectivamente. Y en ese momento no hay una manera de que ese momento no llegue, de que ese periodo de ventana no esté disponible. Hay una manera de pedir ayuda antes de que llegue ese periodo
ventana o esa constricción cognitiva. O sea, por eso es tan importante identificar a este tipo de personas para ayudarles a la prevención. O sea, el ejemplo que a mí me gusta poner y que he escuchado en otras ocasiones es las personas que tienen angina de pecho o riesgo de infarto llevan con ellos la nitroglicerina y bueno, y saben que cuando tienen un dolor en el pecho, por ejemplo, si vas en el coche y tienes un dolor en el pecho, ¿qué haces? Vas a parar y vas a tirarte al suelo y a decir, necesito ayuda, me está dando un infarto. Pues estas personas tienen que saber que tienen riesgo de morir por suicidio, porque tienen todos estos factores que les pueden llevar a esa conducta suicida. Entonces, cuando tengan los síntomas y los identifiquen, tienen que pedir ayuda inmediatamente. Y esa es la manera en la que, aunque llegue la constricción cognitiva, ya ha llegado la ayuda y ya Claro, te va a pero ayudar. ahí tendría que haber como dos niveles, ¿no? El nivel que quiere, nivel cognitivo, emocional y casi metacognitivo de darte cuenta de lo que estás pensando. Es decir, tienes la ideación suicida, las ideas de que quieres acabar con todo como una solución final, pero luego tienes otro, entre comillas, yo que observa todo eso y es quien da la voz de alarma como una especie de ente responsable dentro de ti mismo. O sea, es lo que a veces me resulta complicado. La persona quiere matarse, pero tiene que avisar de que quiere matarse. Entonces, quiere y no quiere hacer esa acción. Claro, porque hay que trabajarlo mucho antes. Hay que trabajarlo mucho. Hay que trabajar que la voluntad del individuo, la mayoría de las veces, no es querer acabar con su vida, porque cuando la persona está bien y en terapia se puede hablar, yo quería dejar de sufrir, yo no quería terminar con mi vida, quería dejar de sufrir, pero es un sufrimiento y un dolor tan intenso que la única salida imaginable que tenía en ese momento era acabar con mi Claro. vida. Entonces hay que trabajarlo mucho. Sí, claro, y trabajarlo cuando la persona está bien, o mejor. Claro, sí. Como decían, hay que acabar el pozo antes de tener sed. Y un poquito, ¿cuáles son los objetivos de la autopsia psicológica? Los objetivos son, sobre todo, prevenir, identificar a esas personas que se nos están escapando, entre comillas. O sea, porque si nos damos cuenta de que el suicidio es una de las principales causas de muerte no natural en el mundo ahora mismo y que desde hace 50 años, que son muchos, 50 años en ciencia, no hay una mejoría en la identificación de las personas de riesgo, pues tenemos que darnos cuenta de que hay un problema. Y entonces la autopsia psicológica lo que pretende es identificar a esas personas de riesgo que no estamos sabiendo ver desde toda la sociedad, no solo desde el ámbito sanitario. Identificar los predictores de riesgo suicida que están infradiagnosticados, que no están buscados, que no los estamos viendo, que no los estamos identificando. Me recuerda un poco la película Minority Report, ¿te suena? Sí, pero no la he visto. Vale, en esa película hay como varias personas que tienen como poderes y tal, y están para la policía, y lo que hacen es, pueden ver los crímenes antes de que se haga, es la patrulla Precog, y lo hackean de alguna manera y tal. Bueno, porque esto de posvención y todo esto que estás diciendo me recuerda a anticiparse a... En este caso, en el caso de la conducta suicida, al final el suicidio no se puede predecir, o sea, no se puede adivinar, pero sí que se puede prevenir, se puede evitar, y eso es lo importante. Entonces, a nivel de predictores de riesgo suicida que no estamos sabiendo ver, pues hay una gran parte de personas que no buscan ayuda. ¿Vale? No todos los que se suicidan han pasado por un sistema de salud o han ido a un psicólogo o han ido a un psiquiatra. La mayoría, de hecho, no han ido de los que se suicidan. Hay muchos intentos de suicidio y muchas lesiones que no son identificadas como tal y luego hay mucha gente que hace esos intentos y que lo ocultan cuando no sale adelante por culpa o por vergüenza. Entonces, bueno, un poco la importancia de la autopsia psicológica es llegar a un punto un punto común para crear y validar protocolos que puedan ayudar a esta identificación y Muy esta... interesante. O sea, esos serían los objetivos de la autopsia psicológica, ¿no? Sí, Recabar sí, señales para sí. anticiparnos a esa conducta. O más de lo que podemos. Porque como comentas, Claro. que no se haya avanzado prácticamente en 50 años, bueno, prácticamente es lo que he entendido, Sí, algo se puede estar escapando. Mm, mucho. y en las aplicaciones que tiene a nivel general, ¿cómo se Claro. podría utilizar esto? Sí, pues al final se crearían esos protocolos y las aplicaciones pues serían tanto generales como más específicas. Las generales las conocemos todos, que son pues aquellas donde hay una indicación en salud mental, en las enfermedades más comunes, que no vamos a hablar de ellas porque las conocemos. Luego hay unas aplicaciones en una población más selectiva que hay que seleccionar, que son los colectivos vulnerables, como el colectivo LGTBQ, la discapacidad, las personas que están en prisión, las personas que sufren acoso, que sufren bullying, cualquier tipo de violencia. Luego hay una prevención y aplicación universal
que la llaman out of the blue, que la traducción sería como fuera de la luz, viene a decir, o sea, son aquellos casos que no estamos sabiendo identificar. Y esta prevención universal nos toca a todos y es la que busca a estas personas que tienen ese dolor mental que les va a llevar a cometer un acto suicida. Y esta prevención se lleva a cabo y se pueden implementar los protocolos en colegios, en los trabajos, las fuerzas del orden público, en muchísimos sitios. Identificar, pues eso, a esas personas Sí. con... Con herramientas de cribaje, por ejemplo. Sí, 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 Público, las sí. herramientas de cribaje, sí, que yo creo que las un poquito después, si quieres, te hablo de ellas. Sí, para los oyentes tenían como test fáciles, pero que rápidamente nos dicen el riesgo que puede haber. Eso es. A lo mejor son 2 o 3 preguntas, pero con 2 o 3 preguntas ya has hecho una clasificación y ya tienes a lo mejor a 3 personas imagínate, en un colegio, a 3 niños de 40 para un poquito centrarse más en ellos y en este tema. ¿Ha habido hablar algo que es la posvención? Que me imagino Sí, que es después de la intervención o algo así. pues mira, la posvención va dirigida a las personas que han supervivido al suicidio de algún ser cercano. Porque tenemos a los sobrevivientes De y a alguien los se cercano. supervivientes. Dale, Sí, no de sí. un Tenemos intento propio. también puede ayudar en un intento propio, pero sobre todo va dirigida a la posvención. Cuando hablamos de posvención es para este grupo de personas, porque es un colectivo de riesgo, ¿vale? El que hayas perdido a un ser cercano. De hecho, estas personas y las asociaciones de estas personas, yo tengo que acordarme aquí de la asociación que hay en Ávila, de Hablemos, son las que más están haciendo para la prevención del suicidio y para la posvención en cada una de las ciudades donde están ubicados. Y son personas que son un colectivo de riesgo porque han vivido ese suicidio de ese familiar cercano, entonces es un dolor inimaginable y por también cuando son familiares por el tema de los endofenotipos. O sea, son personas que genéticamente, tanto genéticamente como fenotípicamente, que ahí en el medio estaría el endofenotipo, que son esos rasgos tipo la impulsividad o, bueno, mayor tendencia a estados depresivos. Bueno, todo eso lo pueden compartir con sus seres queridos y por eso no es solo que yo he vivido ese trauma tan grande y esa pérdida con la culpa que me genera, bueno, pues un montón de cosas, sino que también hay un endofenotipo por el que hay que prestar especial atención a estas personas, familiares e incluso amigos y allegados. No hace falta que sea solo de sangre, sino que también amigos, allegados, incluso los propios profesionales que han estado valorando a esa persona, que la han seguido durante años, a lo mejor también son personas de riesgo, también son supervivientes. Los profesionales que han seguido a gente que se ha suicidado, Claro. sería considerado, vale. Sí, sí. Es un Psiquiatras, psicólogos, psicólogos, auxiliares, de enfermería, tal. sí, Vale, vale, todos. Hemos seguido muy de cerca. claro. Pero también serían fuentes de información, ¿no? O sea, quiero decir, Sí, al final, para la autopsia psicológica, que es obtener un poco las condiciones que igual se nos pudieran haber escapado, esas fuentes de información también serán esas personas están, que tienen más riesgo de es- suicidio es- posterior. están Están dentro de las fuentes de información, sí. Como fuentes de información tenemos muchísimas, ¿vale? Necesitamos mucha cantidad de información para hacer una autopsia psicológica, no vale con 4 datos. Necesitamos el resultado de la autopsia forense, ¿vale? Que es la que hacen los médicos forenses, que nos va a decir, pues, por qué murió, si había fármacos en su cuerpo, si había tóxicos, etcétera. Necesitamos documentación de la persona, documentación médica, psicológica, académica, legal, policial, escolar, financiera. Necesitamos saber si dejó nota de despedida, si la dejó pero la había dejado escrita 15 días antes, porque muchas veces se escribe una nota y se pone el día del suicidio, pero a lo mejor se ha escrito varios días antes. Necesitamos saber si hay diarios, necesitamos conocer la huella digital de esa persona, importantísimo. Cuáles fueron sus últimas búsquedas en Internet, a qué lugares acudió, porque muchas veces vemos en el Google Maps que esa persona había ido a cierto lugar donde luego se quitó la vida, había ido previamente otras 4 veces y igual que había ido, había vuelto. Necesitamos saber la actividad que había en sus perfiles públicos de redes sociales, cuántos perfiles tenía. Una pregunta, y esto, por ejemplo, Google, Apple y todo esto, ¿cede la privacidad de estas personas para poder hacer estas investigaciones? No, ahí lo tenemos que pedir al Instituto de Medicina Legal.
es con el Instituto de Medicina Legal con quien los sitios donde ya se está llevando a cabo es con quien están colaborando y quienes nos están dando todos los permisos para un poco pues saltarnos esa privacidad con estos fines de investigación y al final de prevención y tratamiento. ¿Y cuál es la metodología exactamente, el procedimiento de esta autopsia psicológica? ¿Cómo comenzaría? Sí, pues primero saber que lo hace un equipo interdisciplinar formado por psicólogos y médicos forenses, por psiquiatras, por criminólogos. Todas estas personas van a recolectar información y van a hacer unas entrevistas semiestructuradas, ¿vale? Las entrevistas ya hay varias que las podemos encontrar fácilmente, de García Caballero, por ejemplo, aquí en España. Se llama una de ellas el MAPI-1 y la de García Caballero el SSIPA. Y bueno, hay que entrevistar pues, a familiares, amigos, personas cercanas. Hay unas personas clave dentro de cada suicidio que se llaman key people, que nos van a dar bastante información y que tenemos que saber también identificarlos, porque no siempre va a ser, por ejemplo, en el fallecimiento de un adolescente, a lo mejor su familia no es la que más información tiene, porque los adolescentes muchas veces ocultan información a su familia más cercana o porque la familia a veces por desconocimiento subestiman problemas crónicos que podrían estar existiendo y no han sabido identificarlo por desconocimiento, no por otra cosa. Se hacen estas entrevistas donde se evalúa si hubo cambios de comportamiento, alteraciones emocionales, conflictos con la familia, en el trabajo, duelos cercanos, si había consumo de sustancias, si había habido intentos previos o amenazas previas, si había estresantes, traumas recientes, sus aficiones, la personalidad, el estilo de vida que tenía la persona. Bueno, muchísimos datos se recogen. Se suelen recoger datos del día de la muerte, del día del fallecimiento. No quiero decir que se haga ese mismo día, ¿eh? Ese mismo día se recogen datos, pero eso solo lo puede hacer el médico forense que va al lugar. Pero ya posteriormente, pasado un tiempo, que además está todo un poquito más asentado y las emociones más, también un poquito, la emocionalidad menos intensa, Sí. pues ya se van haciendo esas entrevistas y se recaba información del día del fallecimiento de unos 7-14 días después, del último mes y del último año. Y bueno, se buscan factores de riesgo, factores protectores, la capacidad suicida que tenía. Y se intenta pues esclarecer si tenía algún diagnóstico psiquiátrico, si tenía motivación para morir, intencionalidad. Y bueno, a partir de ahí se formulan hipótesis, ¿vale? Una vez que tenemos toda la información, se formulan hipótesis para ver si ha sido un suicidio planeado, impulsivo o incluso una muerte accidental. Y posteriormente se emite un informe técnico final donde se resumen toda la información, se reconstruye el estado mental de la persona, se analizan esos factores de riesgo y factores protectores y se llegan a conclusiones sobre la intencionalidad o la causa probable de la muerte. Joder, muy interesante, ¿eh? ¿Y limitaciones? ¿Hasta dónde podemos llegar? Sí, bueno, pues limitaciones que tenemos. No hay protocolos estandarizados, no hay nomenclaturas unificadas en suicidología. La confidencialidad es un tema que nos está costando mucho porque muchas veces la información es custodiada por la policía o por los juzgados y no somos capaces de acceder a la información importante. Y bueno, que el suicidio al final es un acto poliédrico, es decir, no hay un solo factor predisponente y no hay un solo factor de riesgo patognomónico del suicidio, ¿no? De la muerte por suicidio. Hay muchísimos factores. ¿Y cómo lo podemos implementar en nuestra seguridad social, por decirlo así? Sí, pues lo implementaríamos, como dije antes, llegando a acuerdos con el Instituto Médico Legal que nos corresponda, ¿vale? O sea, yo aquí en Ávila tengo que acudir al Instituto Médico Legal que me corresponde, que puede ser en Ávila, puede ser en otra provincia, y llegar a acuerdos con ellos, ¿vale? Y conocer cuántos suicidios consumados ha habido en el año, por ejemplo, cuántos fueron atendidos, si había psicopatología, si se manejó adecuadamente, etcétera, etcétera. Es decir, es un proceso judicial, médico forense, psicológico. Estamos muy frenados porque los datos en la administración de la justicia hasta ahora se han tratado con fines jurisdiccionales en los que solo nosotros sabemos la edad, el sexo y el mecanismo de la muerte, y realmente eso
nos interesa, pero no es lo que más nos interesa. Hombre, eso es quedarse el esqueleto de lo que se pretende Esto, conseguir. eso es, pero tenemos que saber todos, y desde los institutos médico-legales también, que en la estrategia de prevención de la conducta suicida aquí en Castilla y León, que es donde estoy yo, del 2000, que es del 2021 al 2025, la medida 53 habla de que es necesaria la autopsia psicológica en casos de especial interés. No habla de todos los casos, que yo lo incluía en todos los casos, habla de casos de especial interés y se refiere sobre todo a casos de dudosos o a casos de infanto-juvenil, que lógicamente son de muy, muy, muy especial interés. Y de cara al futuro, ¿cómo ves esta metodología o esta cosa tan interesante de prevención? Sí, Sí, es que muy interesante. sí. ¿Crees que le espera un buen futuro o puede haber incluso retrocesos en lo conseguido? Yo creo que si vamos a por ello y cada vez se está conociendo más, y uno de los motivos de, de este podcast también es que se conozca, pues es un futuro prometedor, porque además están surgiendo ahora muchas nuevas tecnologías que nos va a dar lugar a incluir la autopsia social móvil, que es la revisión de la actividad de la víctima en las redes sociales, como decíamos antes, en las plataformas de mensajería móvil, sus últimas llamadas registradas, las imágenes, los vídeos, es decir, la huella digital. Y esto nos va a dar muchísima información para saber cuáles fueron las circunstancias previas a la muerte y ayudar al sistema de justicia y a los supervivientes, a los que quedan aquí, para que se esclarezcan los motivos del fallecimiento. Hubo un anuncio hace tiempo, bueno, no sé si era exactamente un anuncio, era un pequeño, sí, como una especie de advertise, como no es publicidad exactamente, pero bueno, en el que aparecían un montón de imágenes de gente sonriendo, de pasándoselo de maravilla, y luego al final ponía que esas eran las últimas imágenes que habían publicado en las redes sociales, por lo tanto que el Ujú. suicidio no siempre es tan detectable, que puede estar detrás Eso de una es. sonrisa tristona, aunque no nos demos cuenta, porque no miramos a veces en profundidad. No sé cómo se puede encontrar ese vídeo, pero es muy interesante. Y bueno, darte las gracias por esta nueva intervención que has tenido en nuestro programa. Muchísimas gracias, Arantxa. Ha sido muy interesante descubrir este mundo que yo no conocía de la autopsia Gracias a ti. psicológica. Y bueno, espero verte pronto. Muchas gracias, gracias a ti por darme voz en temas que, pues que me interesan y que al final me apasionan también. Pues bienvenida eres, cuando Muchas quieras. gracias. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Recordaros que tenemos el correo electrónico lamentasysuscicatrices@gmail.com, que este 30 de septiembre se publica mi nuevo libro llamado Los malos viajes, los infiernos de la química en Amazon. Hasta aquí llega el contenido de hoy y nos vemos en el próximo episodio.